versículo 9. Marcos, vamos a estar meditando en el 9 al 11. Le voy a pedir que tenga su Biblia abierta en todo el mensaje, en Marcos 1, 9 al 11. Y hermanos, es el bautismo de Jesús. Y para poder interpretar este pasaje bíblico, hermanos, este día estaré usando quizás un poquito más de lecturas bíblicas de lo normal en las pantallas. Casi siempre, hermanos, yo creo que un promedio es de 4 por mensaje. Hoy va a ser un poquito más, pero es de suma importancia, hermanos, interpretar la Biblia con la Biblia, ¿verdad? Interpretar las Escrituras con las Escrituras. Y vamos a estar meditando en por qué razón Jesús se bautizó, hermanos, y en todo lo que tiene que ver con su bautismo. Lo tenemos, Marcos 1, 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Puede sentarse, hermanos. Ahora, hermanos, en aquellos días, ¿verdad?, donde estaba Juan el Bautista ministrando en el Jordán, dice que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Ahora, Galilea, hermanos, si usted ha leído en las Escrituras, en alguna ocasión se le menciona como Galilea de los gentiles, ¿verdad? Porque había mucha población gentil que estaba ahí dentro del pueblo de Israel. Entonces los que vivían, para que tenga una idea, en un mapa, Galilea está hacia el norte, Judea está hacia el sur de Israel. En aquellos tiempos estaba así. Entonces los que vivían en Judea, en especial en Jerusalén, miraban mal, hermanos, a aquellos que vivían en Galilea. Y si puede poner nuestra hermana Juan 1:46 para comenzar a comprender esto. Este es cuando Natanael habla con Felipe. Felipe le está diciendo a Natanael que sigan a Jesús. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. O sea, ahí vemos, hermanos, solo por tomar una expresión de la Escritura, cómo ellos hablaban de Galilea, y en especial de este pueblo de Nazaret, que estaba haciendo yo un poco indagando un poco, y el hermano Robert Stein dice que era una aldea pequeña de menos de 500 personas. Entonces, Nazaret, hermanos, históricamente era una aldea muy pequeña, un lugar muy pobre, hermanos, que estaba en Galilea. Entonces, vemos, hermanos, de que nuestro Señor y Salvador Jesús, ¿verdad?, fue ese lugar donde Él creció, fue en ese lugar, hermanos, donde Él trabajó, hermanos, juntamente con José, que era carpintero. Y vemos que Jesús, desde su infancia, hermanos, su niñez, su adolescencia y a su vida como hombre, Él siempre, hermanos, se identificó con los pobres y con los gentiles, como nos dice la Escritura. Él vino a anunciar buenas nuevas a los pobres, como veremos más adelante. Toda la vida de Jesús, hermanos, fue el cumplimiento de las Escrituras, y Él se identificó, hermanos, con aquellos gentiles y con aquellos despreciados, hermanos, y aquellos judíos, ¿verdad?, de que estaban en Galilea, hermanos, desde el inicio de su vida. Y también durante su ministerio vemos que Jesús, hermanos, ministra mucho, hermanos, en Galilea. Es más, los evangelios de Marcos, Mateo, Marcos y Lucas se enfocan más en su ministerio en Galilea. Juan, hermanos, el evangelio de Juan se enfoca más en su ministerio en Judea, viendo cuán importante era para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, esto, ¿verdad? Esa tierra de Galilea, menospreciada y olvidada, pero, hermanos, Dios mandó a su Hijo para que Él naciera ahí. Y en los evangelios, si usted se recuerda, son 4 relatos de 4 personas diferentes de la vida de Jesús. Hay cosas que solo encontramos en algunos evangelios. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo solo está en Lucas, en ningún otro está. Pero hay ciertos eventos de que los 4 evangelios lo mencionan. Por ejemplo, la niñez de Jesús es mencionada. Por ejemplo, cuando Jesús tiene 12 años y va al templo, solo Lucas lo menciona. Hay cosas que solo Mateo menciona. Pero, hermanos, el bautismo de Jesús fue algo tan importante que es mencionado en los 4 evangelios, y por tanto yo creo que es de suma importancia que la iglesia medite en estas cosas. Ahora, en Mateo, si puede ponerlo nuestra hermana, 3, 14 y 15, nos da, hermanos, una descripción más detallada del bautismo de Jesús. Y solo quisiera usar estos versículos 14 y 15, que Marcos no menciona esto,
para poder, hermanos, entender un poco más de lo que sucedía. Y dice que cuando Jesús vino, hermanos, Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado, y manténgalo en esa, hermana, por ti, y tú vienes a mí. Y yo creo, hermanos, de que entendemos exactamente por qué Juan se rehúsa a bautizar a Jesús. Porque Jesús, hermanos, como Juan acababa de decir, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sabía que Jesús no tenía pecado. Juan sí sabía que él tenía pecado. Todo el resto de la gente que estaba en ese desierto, en el río Jordán, estaban ahí, hermanos, dice la Escritura, confesando sus pecados y bautizándose. Ahora, era un bautismo, ¿verdad? Que, hermanos, después cuando creían en Cristo se volvían a bautizar, porque en Hechos 19 vemos que Pablo, cuando predica en Éfeso, encuentra 12 hombres que se habían bautizado con el bautismo de Juan y los vuelve a bautizar, ¿verdad, hermanos? Pero lo que yo quiero que entendamos es que ese bautismo que Juan el Bautista hacía era solo para preparar los corazones de las personas, para reconocer que necesitaban salvación, y era, hermanos, como una sombra, hermanos, del ministerio de Cristo Jesús que había de venir. Entonces Jesús, hermanos, llega ahí. Y cuando Juan se niega y le dice, ¿verdad?, yo necesito ser bautizado por ti, Jesús le contesta: deja ahora, porque así conviene, y manténgalo ahí, hermana, que cumplamos toda justicia. Jesús no tenía pecado por el cual bautizarse. Entonces Juan no podía entender, ¿verdad?, cuál es el propósito entonces de bautizarse si tú no tienes nada de qué arrepentirte. Pero Jesús le contesta: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces la razón, hermanos, por la cual Jesús se bautizó fue, hermanos, para poder cumplir nuestra justificación. Él no tenía pecado alguno, pero Jesús, ¿verdad, hermanos?, identificándose con ese pueblo que estaba ahí arrepintiéndose de sus pecados, confesándolos, identificándose con todos los que habían creído en Él y habríamos de creer en Él. Esa fue la razón, hermanos, por la cual Él se bautizó. Porque recuérdese, hermanos, Jesús es lo que la Biblia lo llama el postrer Adán, o el segundo Adán. Recuerden lo que dice 2 Corintios 5:21, que concluíamos el domingo pasado con eso, ¿verdad? Y aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho, ¿qué? Pecado. Entonces, Él fue hecho pecado. Él cargó con nuestros pecados. Y aunque Él no tenía pecado alguno por el cual bautizarse, Jesús se bautiza, ¿verdad?, por nuestros pecados, no por alguno que Él tuviera. Él se bautiza, hermanos, porque Él tenía que cumplir perfectamente con la ley y con los profetas. Él tenía que vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. No sé si me está entendiendo, hermanos, pero lo que quiero explicar es, por ejemplo, algo que yo pensaba esta semana es, Dios creó a Adán ya como un hombre, ¿verdad? Dio el soplo de vida ya como un hombre adulto. Entonces, y algo que yo meditaba en mi mente es, Dios no pudo haber hecho eso con Jesús. Dios no pudo haber hecho un hombre de 30 años y Jesús encarnarse en este hombre ya de 30 años para que ese hombre muriera a la misma hora, ¿verdad? Tenía que tener 30 años porque una de las oficinas de Jesús, ¿se recuerda cuáles son, hermanos? Él es rey, Él es profeta, Él es sacerdote. Como sacerdote comenzaban alrededor de los 30 años, y por eso Lucas dice que Jesús tenía alrededor de 30 años. Entonces Jesús no pudo solo aparecer como un hombre de 30 años y morir y ir de un solo a ser crucificado esa misma hora, porque si Jesús hubiera hecho eso y hubiera muerto de esa manera por nuestros pecados, Él nos hubiera declarado inocentes. Sí, nuestros pecados hubiesen sido perdonados si Jesús moría de esa forma. Pero Él nos hubiera declarado inocentes, hermanos, pero Él no nos hubiera declarado justos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Jesús, hermanos, no solo tenía que venir a morir, Él primero tenía que cumplir la ley y los profetas, dice la Escritura. Y vemos en la vida de Jesús, desde su nacimiento, Él tenía que nacer en Belén. O sea, Él no podía aparecer de 30 años, Él tenía que nacer, hermanos, en Belén, de entrada. A los 8 días vemos que Él fue circuncidado, cumpliendo la ley. De ahí el resto de sus días, hermanos, aún en su ministerio, se trataron de cumplir todo lo que el Antiguo Testamento decía sobre Él. Por eso Jesús tenía que nacer, hermanos,
como un bebé y tenía que ser circuncidado al 8º día y tenía que experimentar las diferentes etapas del hombre hasta sus 30 años, porque él tenía que ser tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, porque Jesús estaba tomando nuestro lugar. Entonces, recuerde esa parte, hermanos. Si Jesús cuando Él muere, no nos declara solamente perdonados, inocentes, sino que la Biblia dice que Él nos declara sin mancha, ¿verdad? Diciendo que Él nos quita el pecado. Efesios 1, 4 y 5 explican eso. Pero que la Biblia enseña que Jesús nos declara justos, justificados por la fe. ¿Qué significa eso? Siga otra vez con el versículo que citaba: el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros seamos, que dice, justicia de Dios en Él. ¿Qué significa esto, hermanos? Y espero que me estén poniendo atención. En la cruz, ¿verdad? Por eso algunos predicadores lo llaman como el intercambio, el glorioso intercambio. Hay una alabanza que se llama el glorioso intercambio, maravillosa, que explica esto, hermanos. En la cruz, hermanos, Jesús carga con nuestros pecados, ¿verdad? Todos nuestros pecados son puestos a cuenta de Él. Pero tiene que recordar esto: esa vida justa y perfecta que Él vivió y que Él cumplió es puesta a la cuenta del creyente. De tal manera que cuando una persona pone su fe en Cristo, no solo es perdonada, pero es declarada justa, como que si hubiera cumplido perfectamente la ley de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, sino que por gracia somos salvos, dice la Escritura, por medio de la fe. Entonces eso es muy importante, hermanos, que entendamos eso. Yo sé que lo he explicado en varias ocasiones, pero por si aún hay una confusión, recuerde, eso es muy importante. Cuando venimos a Cristo, nuestros pecados son perdonados, pero también, hermanos, la vida justa. Por eso Jesús tuvo que vivir esa vida justa, porque es atribuida al cristiano, al creyente. Porque si no, no pudiéramos ir al cielo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, destituido, nosotros lo entendemos de esta manera, de que, digamos, Steve es mi hijo y, hermanos, él es destituido como mi hijo, lo que significa que yo le voy a quitar toda la heredad a él. Pero eso no es lo que está diciendo este versículo cuando habla de destituido. Si usted ve en la traducción King James, dice fallen short. O sea, no alcanzaron, no traduce la Biblia de las Américas. O sea, no pudieron llegar, hermanos, al estándar santo de Dios. ¿Me va entendiendo? O sea, Romanos 3:20, antecito del 23, dice: por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea, la ley me muestra, hermanos, el carácter justo, santo y perfecto de Dios, y cuán imposible me es para mí llegar a ese estándar. Y porque me es imposible, no puedo llegar a ver algún día la gloria de Dios. ¿Lo va entendiendo? Todos pecaron, están destituidos, no alcanzaron, no llegan a poder ver la gloria de Dios. ¿Y cómo podemos ver la gloria de Dios? Siendo justificados por la fe. Romanos 3:24. O sea, el cristiano nosotros necesitábamos no solo que Jesús naciera, se encarnara de 30 años y muriera. Nosotros necesitábamos que Él naciera como un bebé y viviera toda una vida cumpliendo la palabra de Dios, para poder esa vida ser atribuida al cristiano. A mí siempre me gusta como Pablo lo dice, cuando él habla de que sirva a Dios con limpia conciencia. Ahora, hermanos, ¿qué limpia conciencia pudiera tener ese hombre con toda la vida de tinieblas que él vivió antes de Cristo? Pero él tenía limpia conciencia, porque él había comprendido que Cristo había muerto por sus pecados y que él había sido justificado por la fe. Por eso es que Pablo en todas sus epístolas habla de la justificación por la fe. Romanos es conocido como la epístola de la justificación por la fe. Romanos era lo que estaba leyendo Martín Lutero, hermanos, cuando descubrió de que la salvación era solamente por fe. Y por eso él peleó contra la Iglesia Católica, para que la Iglesia Católica se reformara. No quería salirse de ella, y por eso, hermanos, terminó, ¿verdad? Los protestantes protestaban diciendo de que la Biblia tenía que decirnos cómo ser salvos, de que lo que describieron los apóstoles, ¿verdad? Lo que dijo Jesús nos daba la salvación, no las tradiciones y cómo la iglesia se había desviado de la verdad, de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces esto es de suma importancia, hermanos, que nosotros lo entendamos. Recuerde lo que dice Romanos 5. Adán, el primero, nos representaba a toda la raza. Por la desobediencia de él entró la muerte y el pecado al mundo, a todos los hombres. Por cuanto después dice, todos pecaron, dice ahí también.
Por mismo la obediencia del segundo Adán, que es Jesús, ¿verdad? Por la vida de obediencia de Él vino la vida, vino la justificación, vino la gracia, vino la salvación. Hermanos, nuevamente, ¿verdad? Por los méritos del primer Adán, todos pagamos en el sufrimiento. Por los méritos del segundo Adán, todos somos bendecidos también, ¿verdad? Hermanos, y recibimos esa bendición. Entonces, ¿por qué se bautizó Jesús? Por todo lo que acabo de decir, ¿verdad? Porque Él tenía que ser el postrer Adán. Porque Él tenía que identificarse por nosotros. Él no tenía pecado alguno, hermanos, por el cual Él bautizarse, sino que Él comenzó su ministerio, hermanos, en este momento, ¿verdad? Bautizándose, hermanos, porque Él estaba tomando nuestro lugar, identificándose, hermanos, con nosotros. Y ciertamente este bautismo era un acto simbólico de lo que iba a venir en su vida. Porque cuando una persona es bautizada, hermanos, es sumergida en agua, ¿verdad? El bautismo por inmersión es sumergida en agua. Digamos que aquí está la línea del agua. Tiene que ser sumergida completamente en agua para salir, ¿verdad? Porque es un acto simbólico, hermanos, de la muerte y de la resurrección de nuestro Salvador. Y la definición, hermanos, doctrinal ha sido así en las iglesias protestantes y dice así: el bautismo es por inmersión, y me encanta esto, porque es un acto de obediencia que simboliza la fe del creyente. O sea, el bautismo debe de simbolizar lo que el creyente cree. Por eso el bautismo debe venir después de la fe, después de haber creído en Cristo, después de haber nacido de nuevo. Entonces el bautismo es un acto de obediencia que simboliza la fe del creyente en un Salvador crucificado, sepultado, por eso la sepultura, y resucitado. Entonces, cuando el creyente se está bautizando, está diciendo: yo creo que Cristo murió en la cruz y fue sepultado y resucitó por mí. Pero sigue diciendo, el bautismo del creyente también simboliza la muerte del cristiano al pecado, la sepultura de la antigua vida y la resurrección para andar en novedad de vida en Cristo Jesús. Cuando estamos siendo bautizados, estamos diciendo que estamos muriendo a nuestra vieja vida, ¿verdad? Estamos deseando morir al pecado para andar en una nueva vida como discípulos de Jesús. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo me bauticé, me recuerdo que esa noche antes de bautizarme, yo me bauticé un día domingo, hermanos, 4 de abril, pero ese 3 de abril, ese sábado, yo recuerdo que hubieron un par de cosas que, hermanos, me ayudaron grandemente, y sobre todo me ayudó Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo estaba consciente cuando me bauticé, porque no porque alguien me lo haya dicho, ¿verdad? Pero ya Dios en su gracia me había ayudado a comprender esto, que yo me estaba bautizando porque lo que yo estaba diciendo es que ya no quería vivir, hermanos, para mi voluntad, por así decirlo, sino que yo quería vivir para Jesús. Es muy importante que nosotros comprendamos esto. Así que Jesús se bautizó porque se identificó con nosotros tomando nuestro lugar, y Jesús se bautizó, hermanos, para cumplir toda justicia, para cumplir nuestra justificación. Y el bautismo de Jesús era una sombra, hermanos, una señal, algo que apuntaba hacia su muerte y su crucifixión. Y esto es muy importante porque más adelante, hermanos, vamos a ver más de esto. Versículo 10, ¿lo tenemos? Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, dice. Y quisiera parar ahí. Cuando estaba estudiando esto, comencé a ver que en otras traducciones, el abrirse de los cielos se traducía de manera diferente. En especial algunas en inglés, que hablaba de como que de una conmoción en los cielos, y algunas palabras similares, es como que se estaban rompiendo los cielos, por así decirlo. Entonces, hermanos, comencé a tratar de indagar por la palabra griega que se usa ahí, y vi que era usada una vez más en este evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículo 38, y habla de cuando se rasga el velo del lugar santísimo. Pónganme atención en esto. De arriba abajo dice que se rasga el velo para entrar al lugar santísimo cuando Jesús muere en la cruz, ¿verdad? Como simbólico de que Jesús nos daba entrada al lugar santísimo, no en el templo, sino en el cielo mismo, como dice Hebreos. Entonces, hermanos, lo que aquí está diciendo es que cuando Jesús se bautiza, como que se rompen los cielos, ¿verdad? Y la razón por la que, y algo que me fascinó, perdón, es si puede poner nuestra hermana Isaías 64:1, porque, hermanos,
Isaías 64:1 dice así: oh, si rompieses los cielos, literalmente eso es lo que está pasando aquí. Si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes, dice. Entonces ese momento, hermanos, del bautismo de Jesús fue muy importante porque el Espíritu Santo estaba descendiendo sobre Jesús para él dar inicio a su ministerio. Y aquí, por favor, sígame con cuidado también. Yo sé que esta predicación es quizás de pensar un poco, hermanos, pero espero que le ayude a comprender más por qué Jesús se bautizó. Síganme en esto. Alguien podrá decir a continuación a lo que yo voy a decir: pastor, usted nos enseñó que Jesús es omnipresente. Amén. Él es omnipotente, Él tiene todo el poder. Sí. Él es omnisciente, Él sabe lo que hay en los corazones de los hombres. Sí. Entonces, ¿para qué necesitaba que el Espíritu Santo viniese sobre Él? Se podrá preguntar usted. Y nuevamente, si puede poner nuestra hermana Filipenses 2, 5 al 8. Es de suma importancia esto, hermanos, que lo entendamos. El Espíritu Santo desciende sobre Jesús, porque Él, hermanos, ministra en el poder del Espíritu Santo y no en su poder. Y mire por qué. Allá pues en vosotros, dice aquí el pasaje, cuando habla de la humildad, ¿verdad?, en la iglesia y de que estén en el mismo sentir y no en tanto pleito, ¿verdad? Que haga en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, y ponga atención, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó, y es muy importante, de sí mismo, tomando forma de siervo, y párelo ahí, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué Jesús se tuvo que hacer hombre y despojarse? Él no deja de ser Dios, ¿verdad, hermanos? Esto es muy importante cuando usted estudia este pasaje bíblico. Me recuerdo que en el seminario hicimos todo un papel, escribí en esto. Si alguien no quiere, se lo puedo dar. Como 2500 palabras escribí sobre esto. ¿Qué ocurre en este momento, hermanos? Solo de manera de resumen se lo quiero decir. Jesús tenía que ser nuevamente el postrer Adán, ¿verdad? Y como el Adán segundo, él tenía que ser como hombre tentado en todo, pero sin pecado. O sea, él, así como el primer Adán fue un hombre sin pecado, era el primer Adán, ¿verdad? Cuando vino la tentación, él pecó. El segundo tenía que ser también sin pecado como era Jesús, pero vencer la tentación completamente. Pero él tenía que vencer la tentación a Satanás como humano. Amén, hermanos. No podía, porque si él solo usaba su omnipotencia, iba a ser facilísimo toda su vida en la tierra. Y lo iba a hacer como Dios, no como hombre. Pero él tenía que vencer, hermanos, todas las dificultades que él pasó como hombre, así como el primer Adán. La diferencia fue que el primer Adán no caminó según la voluntad de Dios y el segundo sí, y caminó bajo el poder de Dios y en la presencia de Dios. Y por eso el Espíritu Santo viene sobre él. Y si va ahí conmigo a Marcos 13:12, y si nuestra hermana puede poner Lucas 4:14, por favor, en las pantallas. Lucas 4:14 en las pantallas, y mire conmigo Marcos. No sé si dije Romanos, Marcos 1:12, Marcos 1:12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Que esa va a ser la prédica después, ¿verdad? Para ser tentado. Entonces, después de ser bautizado, cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesús, es el Espíritu Santo quien lleva a Jesús al desierto. Entonces vemos que durante el ministerio de Jesús era el Espíritu Santo quien lo guiaba. Y mira aquí dice, y Jesús volvió en el poder ¿de quién? Del Espíritu a Galilea. Aquí vemos las tres personas de la Trinidad, el Padre hablando, el Hijo siendo bautizado, el Espíritu descendiendo, ¿verdad? Y todo el ministerio de Jesús enseña la Biblia que fue hecho bajo el poder del Espíritu Santo. Porque Él tenía que ser el postrer Adán. Él es el postrer Adán. Nuevamente, porque escuché Biblias moviéndose, vaya a ver Marcos 1:12 conmigo. Y luego el Espíritu, dice, le impulsó al desierto. Y este solo es un par de escrituras, porque usted puede buscar más si usted hace un estudio sobre esto. Cómo Jesús, hermanos, ministró en el poder del Espíritu Santo. Es más, Hebreos 9:14 dice que aún por medio del poder del Espíritu fue que Él se entregó en la cruz, ¿verdad? Hermanos, si podemos ver cuánto era necesario para Jesús la comunión con el Padre y con el Espíritu mientras Él estaba en la tierra como hombre. Ahora vemos en Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús sube al monte
que se le conoce como en Mateo 17, la transfiguración, ese momento. Jesús muestra su gloria y su resplandor para mostrar quién Él era, para mostrar su poder, hermanos. Pero Jesús no siempre lo vemos hacer esto, solo en ciertas ocasiones Jesús usaba su divinidad para demostrar que Él era hijo de Dios, hermanos. Pero el resto de su vida lo vemos dependiendo del Espíritu Santo. Lo vemos tener sed, lo vemos cansarse, lo vemos quedar dormido en la barca, ¿se recuerda? Lo vemos, hermanos, hasta lo vemos en la cruz, antes de ir a la cruz en Getsemaní, orando, si es posible, pase de mí esta copa. Mas no sea mi voluntad, le dice, sino la tuya al Padre, ¿verdad, hermanos? Entonces vemos en Jesús todas estas cosas, y esta prédica está conectada con la de la tentación después, hermanos. De ahí vemos lo importante. Ahora, algo que yo meditaba cuando estaba leyendo estas cosas es, hermano, Jesús, como el postrer Adán, dependió del Espíritu Santo para su ministerio. ¿Cuánto no más la iglesia debe depender, hermanos, del Espíritu Santo para hacer su obra? Hermanos, el Espíritu Santo se le conoce, ¿verdad? Jesús lo describió como el Consolador. En español se nos traduce así. La palabra griega es paracleto y significa uno llamado a ir a nuestro lado para ayudar. Paracleto se traduce en 1 de Juan 2:1 como abogado. Abogado tenemos para con el Padre, es la misma palabra. Alguien que aboga, alguien que nos ayuda, alguien que está llamado a caminar a nuestro lado. Alguien de quien Jesús dijo que nos era mejor que Él se quedara con nosotros, porque iba a habitar dentro de nosotros. Íbamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Para que veamos, hermanos, la gran bendición que tiene la iglesia. El problema es, hermanos, de que muchas veces, hermanos, no se ve que la iglesia sienta una necesidad del Espíritu de Dios porque hace muy pocas actividades espirituales. Si yo paso viendo televisión toda la semana y pecando contra Dios, no voy a querer el Espíritu de Dios, no voy a sentir necesidad del Espíritu de Dios porque toda la semana la paso en actividades carnales. Pero cuando hacemos actividades espirituales, como predicar, por ejemplo, o como orar, hermanos, orar, como uno le hace sentir la necesidad del Espíritu de Dios cuando oramos. Cuando unas actividades espirituales como leer la Biblia, como congregarse, uno comienza a ver y a reaccionar, evangelice, hermanos, vaya a enfrentarse a las almas afuera y verá la gran necesidad que usted y yo tenemos del Espíritu Santo. Los músicos necesitan el Espíritu. Necesitan orar y buscar la presencia de Dios y liderar la iglesia a una adoración en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Hermanos, la iglesia necesita el Espíritu de Dios. Y nosotros debemos de igual manera tener ese deseo. Versículo 10, sigamos con ese. Acabo de abrir, todo lo que acabo de decir es que Él vio abrirse los cielos, como acabo de mencionar, y el Espíritu como paloma descendía sobre Él. Hablando, hermanos, de la pureza, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Por eso dice, no contristéis al Espíritu. Contristéis es Reina Valera 60. Otras traducciones más actualizadas dicen entristecer. Nunca me impactó tanto como cuando lo leí en inglés, lo he dicho varias veces, grieve the Spirit, ¿verdad? Está hablando, hermanos. En cierta ocasión yo pensaba, un Dios tan grande ni le debería importar lo que yo haga, pero hasta se entristece por mis pecados. Ahora, hermanos, esto que el Espíritu Santo descendía sobre Jesús es el cumplimiento de algunas escrituras. Y yo quisiera poner en la pantalla Isaías 11, 1 al 2 y después el 61, pero comencemos con este. Y esto fue escrito 700 años antes que Jesús viniera. Y es increíble, hermanos, cómo los judíos hasta el día de hoy leen todos estos pasajes bíblicos y siguen negándose en creer en Jesús. Pero dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, porque Jesús tenía que nacer en Belén, descendencia de David, y un vástago retoñará de sus raíces, hablando de que de descendencia de Isaí y de David venía Jesús, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. El Evangelio de Juan dice que, el apóstol Juan dice que Dios le dijo a Juan el Bautista que donde viera que iba a reposar el Espíritu, ese era el que había de venir, cumpliendo todas estas profecías. Y se describe aquí el Espíritu de Dios como Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo. Y piensen, ¿no necesitamos esas cosas nosotros? Claro que sí. Poder, sabiduría, conocimiento, temor de Jehová.
Me encanta lo que una vez dijo el pastor Miguel Núñez. Cuando el Espíritu de Dios descendía sobre el monte Sinaí, aquel monte temblaba. Los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Y luego él dijo, pero muchos cristianos no tiemblan para pecar porque viven en la viva carne. Esa última parte la añadí yo. Cuando vivimos en la carne, hermanos, no temblamos para pecar. Pero cuando estamos en el Espíritu de Dios, sí hay un temor, ¿verdad, hermanos? Isaías 61, 1 al 2, por favor. Esto se cumple ya en Lucas 4, ¿verdad, hermanos? Cuando dice que a Jesús le da el privilegio de la lectura bíblica dentro del servicio en la sinagoga. Y le dan aquellos rollos, ¿se recuerdan? No eran libros como nosotros, rollos. Y Jesús habla el rollo. Recuerda que no decía Isaías 61, 1 en aquel tiempo, ¿verdad? Como para que Jesús lo buscó a propósito. Él sí lo hizo a propósito, pero él, siendo omnisciente, ¿verdad?, abrió el rollo, hermanos, porque tenía que cumplir esta escritura. Y Dios lo guía a leer justamente este pasaje de la Biblia que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Nuevamente, el Espíritu reposa sobre Jesús, ¿verdad? Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahí para Jesús su lectura. Pero sigue diciendo: y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Piense todo lo que acaba de decir ahí la Biblia que vino a ser Jesús. Como el postrer Adán, él fue ungido en ese momento, ¿verdad? Él tenía que leer esa escritura porque estaba escrito. Él lee la escritura, hermanos, después de su bautismo, porque es Lucas 4 ya, y él se bautiza en Lucas 3. Él lee esta escritura, hermanos, y les dice la Biblia que cierra el rollo y les dice: esto se ha cumplido delante de sus ojos. Luego ellos se enojan y lo quieren tirar, hermanos, de un precipicio, ¿verdad? Y Jesús los deja ciegos y camina en medio de ellos. Pero vemos, hermanos, cómo el Espíritu de Dios ungió a Jesús para llevar a cabo su misión. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Jesús les dijo en Hechos 1:8: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia fue ungida, hermanos, para todos, porque todo, Efesios 1, 13 y 14, cuando creyeron recibieron el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 3 y 4. Cuando leíamos la Biblia sin el Espíritu estábamos cegados por el diablo, no podíamos venir a Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos da iluminación para entender el Evangelio, creer en Cristo. Pero hermanos, sí, el Espíritu Santo nos da fuerza para leer la Biblia, para creer en Cristo, nos da fuerza, hermanos, para vivir la vida cristiana, para vivir la santidad, pero también nos da la fuerza para testificar de quién es Cristo. Esto es muy importante. La iglesia fue ungida al día de Pentecostés con ese propósito sobre todos, que la iglesia anunciara. Y desde el día de Pentecostés vemos una iglesia anunciando y que no podía callar, dijo Pedro, lo que hemos visto y oído. Era una iglesia, hermanos, que no podía callar porque estaba siendo impulsada por el Espíritu. El Espíritu Santo la impulsaba a hablar. Eso es algo muy importante. Hermanos, cuando uno no está en el Espíritu no siente deseo de testificar. Cuando uno está en la carne, una vida espiritual tibia, hermanos, puede pasar semanas y semanas y semanas sin haberle hablado a nadie de Cristo y seguir viviendo tranquilo. ¿Usted cree que Pablo, Pedro o estos hombres o las mujeres que vieron a Jesús resucitar de entre los muertos vivían así, hermanos, semanas, meses, años sin hablarle a nadie de Cristo? Yo no lo creo. Esta semana, hermanos, el día martes, salimos a evangelizar. Y cuando estábamos evangelizando en un parque, ¿verdad?, donde había muchos homeless, hermanos, y estábamos evangelizando y había una señora de la India. Es de la India porque supe que es de la India porque yo me acerqué a preguntarle. Entonces con el hermano que andábamos, él era pastor también, y ya nos habían dicho que en ese parque había muchas personas inmigrantes refugiados que van a Canadá. Y cuando llegamos ahí, hermanos, donde las mujeres, bien le vi que él solo quería darles, era un tratado de Gedeones, se le llama al ministerio, usted lo sabe. Usted ha ido al hotel, hermano, vaya a un hotel, abra la puerta, uno de los tocadores que hay ahí y aparece una Biblia, ¿verdad? No hay hotel al que yo haya ido de que no haya visto una Biblia ahí metida. En los hospitales, cuando estaban haciendo mi hija, me recuerdo que ahí estaba la Biblia de los Gedeones.
Gideons, ¿verdad? En inglés. Ese es su ministerio de ellos. Hay testimonios de cómo gente en hospital, en la cárcel, gente en un hotel leen de repente la Biblia y Dios los salva. Entonces les dimos una tarjeta de invitación, les dimos la información del centro de ayuda, hermanos, y el hombre lo sentía desesperado por irse. Entonces yo a propósito le hice fuerza, hermanos, y comencé a hablar con ellas. Y comenzamos a hablar y les expliqué por qué Jesús tuvo que morir en la cruz. Porque ellos creen en tantos dioses, ¿verdad? Tienen multitud de dioses y escoge cuál quiere ser que sea mi Dios, dicen ellos. Entonces yo le expliqué por qué necesitábamos Jesús y Él es el camino, la verdad, la vida. Él estaba explicando el Evangelio. Cuando nos fuimos, y eso fue, solo por eso valió la pena los 3 días que estuve allá. Cuando nos fuimos, hermanos, me recuerdo que Él como que me trató de decir, Dios es soberano. Dios no necesita que hagamos tanto. Con una invitación y que hubiéramos orado después era suficiente, me dijo él. Pero yo le contesté, necesitamos, porque la palabra de Dios dice que necesitamos. ¿Cómo oirán en aquel de quien creerán en aquel de quien no han oído? Necesitamos predicar toda la palabra de Dios. Y si se nos dio la oportunidad, ¿por qué no hablarle de Cristo? Pero después, y esto no se lo dije, pero después me puse a pensar. Pablo cuando iba a una ciudad, o en el libro de los Hechos, cuando ellos iban a una ciudad, solo daban una invitación en la reunión, nos vamos a ver tal hora, o les hablaban completamente el Evangelio. Se lo hablaban, hermanos. Pablo en Atenas, Pablo donde usted quiera, él se proponía explicar el Evangelio. Y muchos cristianos han caído en eso, en solo una invitación, y esta invitación es buena y la debemos dar. Pero si se da la oportunidad, debemos todos poder explicar por qué Jesús murió en una cruz, hermanos. Todos debemos poder explicar. Me gusta cuando usted me dice, ¿verdad? Venga a tal casa a hablar del Evangelio. Y es bueno que usted haga eso. Pero usted también debe hablarles, hermanos. Qué mejor si usted ya prepara toda la tierra para que yo vaya después. O quizás ni haya necesidad que yo vaya, ¿verdad? Nuevamente, yo quiero ir, hermanos. No quiero que esto sea malinterpretado, ¿verdad? Yo quiero ir. Si usted sabe de alguien, lléveme, por favor. Pero usted también puede. Amén, hermanos. Puede también hablar del Evangelio. Usted, porque usted es llamado a hacerlo. Es más, la Biblia dice, por ejemplo, esto me encanta, ¿verdad? La iglesia no es un lugar donde se le paga a un hombre para que él haga todo el trabajo. Efesios 11, 4:11 en adelante, dice que los ministros están para preparar a los santos para la obra del ministerio. A ellos para la obra del ministerio. Para que todos juntos hagamos la obra del ministerio, ¿verdad, hermanos? Todos somos llamados a hacer la obra del ministerio. Versículo 11. Hemos visto por qué se bautizó Jesús. Hemos visto que el Espíritu desciende, cumpliendo profecías. La importancia del Espíritu para nosotros como cristianos. Vino luego una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Y se puede poner nuestra hermana Isaías 42:1. Y aquí se cumple este versículo bíblico, esta profecía. He aquí mi siervo. Y si usted ve Isaías, habla del siervo, el siervo sufriente. Isaías 53, que iba a ser molido por nuestros pecados. Entonces este siervo Jesús, ¿verdad? Como el postrer Adán, yo le sostendré. Él dependió del Espíritu en su ministerio. Mi escogido, en quien mi alma tiene ¿qué? Contentamiento, complacencia. He puesto sobre él mi espíritu, nuevamente. Y me encanta eso. Traerá, y téngalo ahí, hermana, justicia a las naciones. Jesús se bautizó para cumplir toda justicia. Para justificar de entre las naciones. El judío lastimosamente lee esto y no entiende que la salvación es para todos, ¿verdad? Los mismos apóstoles, usted ve que Pedro, Dios tiene que tratar con él por visiones para que pueda entender que tiene que irle a predicar a Cornelio, ¿verdad? El judío sigue endurecido, pero hermano, Jesús vino para salvar almas, para salvar multitud de personas de todas las naciones. Y como dice aquí, este es mi Hijo amado, dice Dios. Romanos 5:8 dice que aun cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos aborrecibles, dice también otro pasaje de la Escritura. Hermanos, aunque nosotros éramos todas estas cosas, muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios, a pesar de todas estas cosas, hermanos, Dios dio a su Hijo amado. Esta palabra amado siempre me recuerda de Efesios 1:6, donde dice somos aceptos en el amado. Hermanos, nuestra aceptación delante de Dios es, hermanos, en Cristo Jesús, el amado, ¿verdad?
Y hermanos, yo nunca puedo leer esto sin recordar que una vez estaba leyendo en un libro, hermanos, de la salvación, porque es por gracia y todo esto, ¿verdad? Y en ese libro que estaba leyendo, hermanos, creo que fue mi primer libro que estaba leyendo de Charles Spurgeon, él decía una frase que a mí me encantó. Y él citaba este pasaje: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y él comenzó a hablar, hermanos, de cómo el Padre y el Hijo desde la eternidad siempre han estado juntos. Y cómo el alma del Padre se complace en el Hijo porque su Hijo era obediente y perfecto, ¿verdad, hermanos? Y cómo, hermanos, aunque nosotros no seamos perfectos, y a pesar de todo lo que usted y yo hayamos vivido en nuestra vida, hermanos, el Señor nos mira a nosotros en Cristo, porque estamos unidos a Cristo, ¿verdad, hermanos? Y a pesar de todo eso, el alma del Señor se complace en nosotros. Isaías 53:11 dice que cuando vea a Jesús, el fruto de la aflicción de su alma quedará satisfecho. Nuevamente la alabanza de Marcos Brunet, deseable, donde él habla que me hiciste deseable para ti. O sea, la escritura muestra de que aunque nosotros éramos aborrecibles, enemigos, muertos, cuando venimos a Cristo, hermanos, somos hijos deseables, justificados, redimidos. En cierta ocasión leía de un hombre, hermanos, yo he compartido esta oración varias veces. Leí un libro, hermanos, donde un hombre dice: por mi propia necedad, después de tantos años, no soy lo que yo debería de ser como cristiano. Hermanos, y cuando leía eso, hermanos, y lo pensaba en mi propia vida, ¿verdad? Como yo, si regresáramos al año 2010, pensara que hubiera avanzado muchísimo más en este momento ya, hermanos. Pero es en esos momentos cuando recuerdo lo que otro hermano dijo: cada vez que te mires en el espejo, ¿verdad? Hablando de la palabra de Dios, tienes que recordar y ver 10 veces a Cristo. Aunque veamos, hermanos, que nuestras vidas, ¿verdad?, quizás no son lo que deseáramos que fueran, pero es en esos momentos, hermanos, que el cristiano debe recordar que su aceptación delante de Dios viene por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y cada vez que miremos faltas en nosotros, confesar nuestros pecados y recordar que nuestro perdón viene de Cristo. Y cada vez que veamos, hermanos, la hermosura de Cristo en las Escrituras, orar nuevamente que el Espíritu Santo, hermanos, nos transforme conforme a la imagen de nuestro Señor Jesús. Y quisiera concluir con 2 versículos. Gálatas 3:27, por favor. Y si pudiéramos traer una aplicación, ¿verdad? Hemos explicado el texto en su contexto, ¿verdad, hermanos? Hemos explicado el texto, hermanos, interpretándolo, hermanos, hasta en su lenguaje original, dice hoy, ¿verdad, hermanos? Pero algo muy importante siempre es la aplicación, ¿verdad? ¿Y cómo podría aplicar la enseñanza de estos 3 versículos del bautismo de Jesús a mi vida? Pues lo primero que podemos hacer es, hermanos, esta enseñanza debe de llevarnos a la alabanza. Y como dice aquí, porque todos, recuerde que en el contexto de qué está hablando, que somos salvos por fe, no por las obras de la ley. ¿Qué me dice ahí en Gálatas 3? ¿Recibieron el Espíritu por el oír con fe o por las obras de la ley? Por oír con fe, ¿verdad? Entonces él está explicando, hermanos, de que Gálatas 3:13, Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que la bendición de Abraham viniese sobre nosotros. Creo que el versículo 26 dice: todos los que son de la fe son hijos de Abraham. Porque todos, en ese contexto, los que habéis sido bautizados en Cristo. Hermanos, en ese bautismo de Jesús, usted y yo estábamos siendo bautizados. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, que es el verdadero bautismo de Cristo, ¿verdad? En esa muerte, hermanos, es como que usted y yo estábamos muriendo, porque Él estaba muriendo por nuestros pecados. Los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿verdad? De Cristo estáis revestidos. Cuando leo eso, siempre me recuerdo del sacerdote Josué, el sumo sacerdote, Zacarías capítulo 3, hermanos, donde este hombre aparece cargando todos los pecados de Israel. Sus ropas están sucias, dice la Biblia en español, y literalmente en hebreo dice que están hasta cubiertas de excremento, hermanos, sus ropas sucias, hermanos, mostrando cuán despreciable y sucia era la nación delante de Dios. Pero, hermanos, la Escritura nos dice de que a pesar que nuestras ropas hayan sido trapos de inmundicia en el pasado, ¿verdad, hermanos? Hoy como cristianos estamos revestidos.
de Cristo. Hermanos, las ropas de Cristo han sido puestas sobre nosotros. El bautismo de Cristo, hermanos, por eso fue que se hizo. Su sangre, aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, dice Apocalipsis, ¿verdad, hermanos? Hemos sido revestidos con su justicia. Por tanto, ¿qué aprendemos del bautismo de Jesús? Aprendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo cual nos debe de llevar a la obediencia. Y esto es muy importante, hermanos, porque la Biblia dice, Jesús dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. Y no se puede amar a alguien a quien uno no ha conocido, ¿verdad? Por eso es importante predicar la Biblia, por eso es importante predicar a Cristo, porque conocemos más de Él, y entre más conozcamos de Él, más el Espíritu va a crear amor en nuestro corazón por Él. Eso es lo primero. Lo segundo que hemos aprendido, Lucas 3:21, por favor. Hay algo muy importante aquí, y lo pongo en la Nueva Biblia de las Américas porque lo traduce más correctamente. Aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió. Aún, hermanos, Jesús en su bautismo, como el postrer Adán, tal era su dependencia de Dios, que aún mientras él estaba siendo bautizado, él oraba. Así fue como Jesús se bautizó. Hermanos, Lucas 6:12 dice que pasó toda aquella noche orando a Dios. Eventualmente vamos a predicar el pasaje donde dice aquí en Marcos que aún siendo de mañana y aún oscuro, Él se levantó para orar. Jesús, hermanos, en su bautismo nos muestra la dependencia que Él tuvo del Espíritu Santo para realizar su ministerio. Esa es la segunda aplicación. Hermanos, ¿cuánto usted de verdad siente que necesita del Espíritu Santo para vivir su vida, verdad? Hoy hablaba de un hombre, escuchaba de un predicador que él decía esto, que él, sin querer queriendo, podríamos decirlo, hacía categorías de pecados en su mente. Entonces dice que él hizo, hermanos, que el adulterio, la fornicación, la lujuria era pecado. Y él se guardó, dice él, así lo testifica él, se guardó durante toda su vida de no mirar cosas sucias, de no estar con otra mujer, de honrar a su esposa. Porque él puso ese pecado en una categoría como abominable delante de Dios, lo cual lo es, ¿verdad? Lo es. Pero luego dice él que el pelear con su esposa y con sus hijos no lo puso en esa categoría. Y ese pecado sí lo dejó como aceptable, como normal. Hermanos, eventualmente de sus 4 hijos, 2 se fueron al mundo. Ya solo quedaba su hija, 5 por todos. La última fue adoptada. Y él, hermanos, dice que llega un día cansado, venía de viaje, de servir, ¿verdad? Ve a su esposa ahí, a su hija, y él esperaba una bienvenida y ni le hacen caso. Y él está enojado. Pero que aquí no hayan de esos hombres, ¿verdad? Que quieran una gran bienvenida todas las veces que lleguen a casa. Que le quiten el zapato, hermanos, que la comida ya lista y todo. Y si no está... Entonces dice que él sintió ese impulso, pero ya Dios le había hablado lo que yo estoy diciendo. Entonces dice que él, de ahora en adelante, todas las veces que él sentía irritación, se iba arriba a su cuarto a orar, dice. Y no bajaba hasta que eso se había quitado. Entonces eso es, hermanos, lo que debe haber en nuestras vidas. Y nos ponemos de pie. Una dependencia, hermanos, del Espíritu de Dios. Una vez yo me acuerdo que yo dirigí el servicio en la iglesia, la oración. Y el hermano que pasó a predicar después dijo: ¿cuántos dirigen el servicio y no le entregaron ni un rato a Dios en oración en la mañana? Y ese había sido yo ese día. ¿Ves cómo a veces hacemos privilegios? Tengo que dirigir la alabanza y me levanté a las 10 de la mañana, ¿verdad? O a las 12. Tengo que predicar y no he buscado el rostro del Señor. Tengo que, ¿verdad? Y, hermanos, para todo lo que hacemos, ¿verdad? Aún comer y beber debe ser para la gloria de Dios. Por eso los cristianos hasta para comer, oraban. Pero esa dependencia del Espíritu Santo se ha ido perdiendo. Y hasta esa desesperación por la presencia de Dios se ha ido perdiendo. Y cuando una iglesia va perdiendo, cuando un cristiano va perdiendo eso, se va enfriando y después de ahí todo va para abajo. Por tanto, oremos que Dios nos dé su Espíritu. Porque, hermanos, dice la Biblia que si nosotros somos malos y nuestros hijos nos piden, ¿verdad? ¿Cómo lo dice Lucas? Pan o un pez
o un huevo. No le vamos a dar una serpiente, ¿verdad? No le vamos a dar una piedra, no le vamos a dar un escorpión. Si ustedes son malos y dan buenas cosas, ¿cuánto no más el Padre dará el Espíritu a los que se lo pidan? Es en ese sentido, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener esa confianza. Oramos. Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra, Padre. Porque qué bendición, Señor, es meditar en su bautismo, Padre. En el bautismo de nuestro glorioso Señor y Salvador. Padre, usted está a la diestra del Padre y allá está, Señor Jesús, intercediendo por nosotros, oh Señor. Y nosotros le damos gracias porque su Espíritu Santo mora por nosotros. Porque el libro de Hebreos dice que usted vive a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Porque la Escritura nos dice que por medio de usted, Señor Jesús, tenemos entrada al Padre. Y Señor, nosotros debemos de mirar constantemente hacia la cruz. Como iglesia debemos mirar constantemente, Señor,